Hola locos de los idiomas, me llamo Daniel, como bien sabréis ya, y en este vídeo quiero pedir vuestra opinión personal y sincera en los comentarios de este vídeo acerca de unas cuantas ideas que he recopilado a lo largo de estos últimos meses, desde agosto para ser concretos o específicos, y que podrían conformar la base hipotética para un Conlang para orcos. Esto no debería pillaros de sorpresa, ya que habréis leído el título del vídeo, pero sí que es una sorpresa porque este canal no se dedica tanto a un ejercicio creativo de crear idiomas como la enseñanza de los mismos o la de hablar sobre estos. Sí que hemos intentado alguna vez en los live streams, hemos intentado crear un Conlang en conjunto con ideas que se iban lanzando, que se iban discutiendo entre la gente que participaba. Teníamos algo con el que empezar, pero las notas se perdieron y ponerse a mirar los live streams larguísimos, por cierto, para conseguir estas notas de nuevo, es una tarea ardua. Y bueno, ¿por qué me ha dado por intentar crear un lenguaje orco? Bueno, yo antes de ponerme con el canal de YouTube, estaba intentando publicar una novela, todavía la estoy intentando publicar y a veces me da por comparar diferentes universos fantásticos entre sí, a ver si puedo extraer algo de ellos. Y una de las cosas que más molestan o que más chirrían, que sientan como una espina en el costado, es ver cómo la mayoría de los creadores o autores o grupos, quienes sean quienes crean estos universos fantásticos, les asignan un lenguaje a la raza de los orcos, tanto si es en El Señor de los Anillos como en World of Warcraft, en The Elder Scrolls, en Bright, la película esta de Netflix con Will Smith y Joel Edgerton, pero más allá de eso se quedan en unas pocas referencias que usan para el material mm, creativo y ya está. No desarrollan el lenguaje de una manera que sea interesante y que pueda ser usado por los fans de ese pequeño universo. Y la verdad es que, visto lo visto, que hay gente que se dedica a desarrollar lenguajes para los elfos, no veo por qué los orcos no tienen este privilegio, llamémoslo así. Cuando vemos que en algunos universos fantásticos, como por ejemplo en World of Warcraft, algunos orcos están un poco mejor, bueno, un poco más amigables, son un poco más amigables para los lectores, no son simples peones de un ente maligno como lo serían el Señor de los Anillos. Mientras que en otros universos fantásticos, pues vemos que otras razas no son tan buenas como en principio parecerían. Por ejemplo, imaginaos, comparad los elfos del Señor de los Anillos con los elfos de The Witcher o los elfos Altmer de The Elder Scrolls, que hasta donde sé son unos racistas arios de la hostia. Aunque para ser justos, todas las razas de Skyrim son racistas entre sí, incluso las humanas, los imperiales, los nórdicos, los bretones, y si no, miradlo. Y bueno, siguiendo las pautas que David J. Peterson intentó seguir para crear el Dothraki a partir de las indicaciones de los libros de George R. Martin y de la retroalimentación que recibía de los actores como Jason Momoa o Emilia Clarke, hizo una versión más humana, más natural del idioma. Y yo he intentado hacer un ejercicio creativo con esta raza, con mi propio enfoque. Y el enfoque de esta raza, si es en cuanto a lo cultural, sería que son una raza aislada de los demás, es decir, que intentan mantener el menor contacto posible con humanos o con elfos o con enanos, que son tribales, se organizan en tribus o en familias, que son conquistadores que se dedican a actividades belicosas como principal meta en la vida, como hemos visto en muchos juegos, literatura y otro, que tendrían un sistema meritocrático y que dentro de este sistema meritocrático tendrían una jerarquía fuertemente marcada. Ahora, en lo mecánico yo diría que los orcos tendrían una diferencia muy, bueno, dos diferencias muy claras. El primero es el avance del maxilar inferior.
teniendo los dientes de abajo por delante de los de arriba. Y en segundo lugar, que tendrían los caninos inferiores bastante marcados, que sobresaldrían hacia afuera y que estarían en constante roce con los labios de arriba. Y eso ya nos... Ambas cosas nos dan un par de pistas sobre cómo podríamos hacer un idioma para, para esta raza. A ver qué os parece. En primer lugar, en referencia al avance del maxilar inferior y de los caninos inferiores, yo diría, y todo esto es especulación, pero puede que os sirva para hacer vuestros propios experimentos, yo diría que los sonidos labiales estarían limitados, como por ejemplo la F, la V, la P y la B, que son sonidos que los humanos usaríamos bastante, los elfos también, pero para ellos sería un poco difícil, teniendo los labios un poco separados y teniendo los caninos constantemente rozando, que vale, ya es suficiente mover los labios de arriba a abajo, pero incluso tener que moverlos en todos los ejes, pues estarían en constante roce. Y a no ser que tuvieran callos en los labios, que ya sería desagradable, no creo que les gustase tener que estar sangrando continuamente al comunicarse. De modo que su repertorio fonético estaría un poco cambiado, sería un poco diferente al de las demás razas. Y por esto yo creo que usarían el resto de la boca, sobre todo del interior, desde detrás de los dientes hasta la laringe. Así que usarían más consonantes laterales, fricativas, apicales, uvulares, con sonidos enfáticos, con sonidos aspirados. Lo que no creo que usasen sería un sistema tonal para comunicarse, sino de acentos. Y esto es porque la voz profunda, cuanto más grave es un sonido, cuanto más agudo es, más difícil es para los humanos distinguir las notas. Así que yo creo que se marcarían más bien por golpes de voz, por tónicas, por acentuaciones. Los chasquidos, las consonantes clic, no las veo incluidas tampoco por la dificultad de maniobrar con la mandíbula inferior avanzada. Pero puede que haya un poco de todo. En cuanto a las tónicas, puede que usasen un sistema de tónica única que estaría situada en la primera sílaba para diferenciar palabras entre sí, o puede que usasen un sistema de tónicas múltiples para eh, eh, dar una idea de cómo de larga es una palabra. Y esto también hay que tenerlo en cuenta si vemos que una de las lenguas uno de los sistemas de lenguas que podrían tener sería el de lengua aglutinante, es decir, que un significado y una alteración de un significado se va formando a partir de afijos, sufijos, prefijos, infijos, circunfijos, o sea que no sería una lengua flexiva como el español o la mayoría de las lenguas romances, ni tampoco creo que tuviese un sistema organizado de raíces con transfijos, es decir, no sería parecido a un sistema de lengua semítica como el hebreo o el árabe. También apoyo que fuese una lengua aglutinante debido al sistema tribal que hay y que daría lugar a una familia de lenguas que no tienen un estándar, sino que es un continuum de dialectos mutuamente inteligibles, pero que no hay uno que sobresalga. Y esto tampoco daría lugar a una lengua clásica. Después, debido también a este sistema tribal y de constante belicosidad, tendríamos unas lenguas que tendrían un alto grado de irregularidades, con muchísimas excepciones que se observarían en la gramática y en la ortografía, lo cual podría dar lugar también a sistemas de mutación consonántica, de armonía vocal, uso de consonantes largas o extra largas, vibrantes múltiples, paradas glotales, según qué dialecto se mirase. Ahora, no todo va a ser complicado. Habrían formas de hacer más simple los idiomas, como por ejemplo, podrían hacer uso de la cópula cero, es decir, que en el tiempo presente del modo indicativo no usasen la conjugación
de los verbos ser y estar. O, por ejemplo, en lugar de usar determinantes, artículos, usarían demostrativos y según la posición de estos con respecto al sustantivo al que acompañan, pues tendrían una u otra utilidad. Después, también respecto a esto de ser una lengua aislada, es posible que hiciesen expansión de su propio vocabulario mediante metáforas. Pero si son conquistadores de verdad, si son listos y se adaptan al territorio al que van a conquistar, van a tomar el vocabulario que ya usan ahí. También habría otra forma de explicar la producción léxica de esta lengua o estas lenguas, y esto sería por medio de cómo perciben el mundo los orcos. Y es que tienen, bueno, supuestamente tendrían unos sentidos físicos más potentes que los humanos, que si la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto, tendrían un espectro de sensaciones mucho más amplio que el humano y por tanto tendrían diferentes, bueno, tendrían muchas más formas de categorizarlo según dónde estuviesen estos dentro de este espectro. Por tanto, habría una gran familia de adjetivos a tener en cuenta dentro de estas lenguas y por tanto los adjetivos son el origen de los demás sustantivos, cuando no de los adverbios para complementar a los verbos, que también serían bastante extensos en su uso y en su significado, por el hecho de ser una sociedad meritocrática. Habría que ser bastante puntilloso para decir cómo ha sido una cosa, qué aspecto ha tenido. Podrían tener no solo un aspecto, sino dos o tres al mismo tiempo dentro de la misma conjugación. Y debido a que serían una raza nómada, también tendrían un uso extensivo de los casos locativos. No solamente el dativo, sino también a lo mejor el alativo, el inlativo, el terminativo, el instrumental y otros tantos que a lo mejor hay que ni conozco. Yo creo que lo he explicado casi todo. Bueno, solo me quedaría ver qué aspecto más añadiría la jerarquía fuertemente marcada dentro de esta raza. Y a lo mejor se podrían añadir honoríficos explícitos, los pronombres personales, pronombres posesivos, eh, alienables o inalienables, los pronombres personales inclusivos y exclusivos. Y creo que estas son todas las ideas que tengo. También, por aislarse de otras razas de su alrededor, se referirían a sí mismos por el nombre propio, no con el de los demás. Y los demás eventualmente tendrían que o aceptarlo o llamarlos de su propia manera, que probablemente fuese peyorativa, como suele ser el caso. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que eh, os haya parecido bien esta pequeña curiosidad. Si a alguien le ha dado ideas para hacer su propio material de literatura, pues adelante, yo no me lo guardo para mí. Si queréis podéis hacer modificaciones de los mismos, no voy a guardar rencor alguno. De hecho, estaría muy bien que compartieseis en los comentarios del vídeo vuestras propias ideas o si lo estáis intentando con otras razas, tanto si es, yo que sé, una alienígena como si es una quimera, como si es un lenguaje telepático, lo que sea. Son ejercicios creativos, son iteraciones de creatividad. Y bueno, esto es todo. Es el último vídeo que emito en el año 2019 y de nuevo quiero agradecer a todos los que se hayan suscrito al canal, que me hayan apoyado, que hayan dado ideas, que hayan corregido contenido, que hayan atraído a nueva gente, porque todo eso ayuda a que este canal siga adelante. Y nada, muchas gracias.